Muy buenas tardes a todos. Hace ya 2 años estuve en este mismo foro presentando algo que para el Gobierno de la Ciudad de México y para la Secretaría de Salud es algo muy importante, y es el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, SAMI. En este foro les platicamos cómo pensábamos que íbamos a hacer el proyecto, cómo lo estábamos diseñando, cómo creíamos que íbamos a hacer todos los elementos que componen cada uno de este gran proyecto que es el SAMI. Les hablamos sobre las necesidades, el ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Salud, a quién atiende, cuál es la necesidad de tener sistematizada toda la información, organizada, facilitar la información a los propios médicos. Les decíamos que más de 22 millones de servicios otorgados a través de 17,000 trabajadores, que es lo que compone la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Las necesidades, por supuesto, que son las necesidades que cualquier área de gobierno en salud tiene: eficacia de los procesos clínicos y médicos, reforzamiento de los procesos enfocados a incrementar la calidad de la atención. La ciudadanía se merece una atención, pero esta atención tiene que ser de calidad. Mejorar la oportunidad del registro y datos médicos, lo que facilita un diagnóstico oportuno, eficaz, preciso. Incrementar la seguridad del beneficiario, es decir, del paciente, completamente importante, acorde con todo lo que se ha escuchado en este foro en este momento. Reducir tiempos de espera para los beneficiarios. Importantísimo que las personas lleguen a invertir tiempo en su salud y que sean atendidos en el tiempo que se les ha pedido, que lleguen a determinada hora y sean atendidos en ese momento. Ese es el reto. Reforzar la gestión médico-administrativa, es decir, el médico se dedique para lo que está en la entidad de salud, para dar consulta, para restablecer la salud, para prevenir que se enfermen las personas. Y no tantos procesos administrativos que tenemos, reportes internos, reportes federales, reportes de programas especiales, todo eso hay que irlo automatizando. Un poco para los que les gustan las TIs, esta es un poco la infraestructura y diseño de arquitectura que tenemos para el SAMI. Base de un bus de interoperabilidad, conectados con todos nuestros hospitales, se interoperan con otros sistemas adicionales. Es una lámina muy técnica, pero quien gusta de estas cosas le parece interesante, por eso me pareció importante tenerla. Por supuesto que la tecnología de comunicación que debemos de tener es una infraestructura propia. Escuchaba con atención la plática de mi antecesor, y tenemos que brindar algo que es importante: la conectividad, la seguridad de la información, y que mantengamos las comunicaciones siempre arriba. Ese es un tema completamente importante. Sin embargo, nuestro proyecto, el SAMI, está diseñado para poder vivir solo. Es decir, un hospital, aun y cuando se nos caiga la red en toda la Ciudad de México, puede operar solo, porque tiene su propia infraestructura. Si bien están conectados a un centro de datos principal, que lo podemos ver en este esquema, y este centro de datos tiene una réplica en donde tenemos resguardada la información, es decir, tenemos 3 instancias que nos permiten resguardar de manera oportuna la información: el hospital, el centro de datos principal y un espejo. Eso es lo que nos garantiza un poco la seguridad en el SAMI. Importante comentarles que esto, por supuesto que no se publica a Internet, no hay acceso a Internet en este momento de este proyecto, porque en seguridad informática y el director de sistemas de la Secretaría, la CEDESA, Luis Fernando Martínez, que es además mi amigo, que tiene una maestría en seguridad informática, me ha enseñado que en esta materia no hay seguridad. Lo que hacemos es reducir los riesgos para evitar los ataques. Y eso es lo que estamos justo haciendo nosotros: reducir los riesgos, porque tutelamos 4 millones de registros de personas que tienen en nuestras bases de datos toda su información clínica. Y no podemos escatimar en ningún tema de seguridad para que sea vulnerable a ella. Por ello es que tenemos una red interna bastante robusta, que hay que ir evolucionando, que hay que ir mejorando, pero que en este momento opera y opera de manera adecuada.
Las etapas del proyecto fueron en cuatro fases. Desplegamos los hospitales de acuerdo a las fases que fuimos determinando. Estas fases eran importantes porque íbamos prendiendo a cada uno de los hospitales en el tiempo y momento oportuno para que pudieran cada uno de estos hospitales empezar a familiarizarse con el SAMI. Hablamos hace 2 años de la importancia de la capacitación. Si me preguntan cuál fue el reto más grande, es justo eso, la capacitación. Capacitar al personal, capacitar al 100% del personal es una cuestión compleja. Una cuestión compleja en una administración de cualquier empresa. Si esto lo llevamos a un hospital, tenemos una complejidad mayor. Porque hay que capacitar en el hospital, hay que capacitar en el turno del profesional de la salud y hay que capacitar de acuerdo al perfil. Entonces ustedes podían ver en nuestros hospitales capacitación a las 2, a las 3 de la mañana, en donde estaba nuestro personal nocturno tomando esta capacitación. Pero de repente sucedía algo y el equipo tenía que salir, tenía que dar la atención. Eso es lo que convierte la complejidad. O el médico de repente que tenía que entrar a una capacitación, se prolongó la cirugía y ya no podía asistir a la capacitación, completamente entendible. Y entonces teníamos que buscar mecanismos para volver a hacer capacitaciones y actualizaciones a los propios médicos. En resumen, estas fueron las 4 fases que llevó el SAMI a implementar en la red de hospitales de la Ciudad de México. Es todo un reto la implementación. Y esto no se pudiera haber dado sin el apoyo, por supuesto, del jefe de gobierno, del secretario de salud, de mi equipo de colaborador cercano. No se hubiera podido dar sin el apoyo de cada uno de los directores de los hospitales, de cada uno de los profesionales de la salud que tienen el empeño en echar adelante un proyecto de esta envergadura, en no tener miedo a ser la primera entidad de la República Mexicana que tiene una herramienta tecnológica en salud desplegada en el 95% de sus hospitales. Ha sido todo un reto y seguirá siendo. SAMI quedó implementado, pero sigue vivo y sigue creciendo, sigue evolucionando. Lo hemos implementado en 30 hospitales del gobierno de la ciudad. Tenemos 31 hospitales, sin embargo, recordarán el suceso lamentable de la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. En este momento estamos en un proyecto de planeación para construir un hospital general y una vez que tengamos este hospital, por supuesto que implementaremos ahí SAMI. Pero llegar a 30 hospitales en una implementación de 2 años, un tiempo récord, fue un tema maratónico, pero además exitoso. Por supuesto que existen complicaciones, no todo fue miel sobre hojuelas, pero la importancia de estos proyectos no es la complejidad, sino cómo lo vas superando día a día con el equipo de trabajo que se tiene, con el apoyo y el respaldo del insumo más valioso que tiene cualquier institución, no importa que sea de salud o no, que es el recurso humano. Ese es el insumo más importante. La implementación la hacíamos en hospitales, por fases como ya lo veíamos, y teníamos despliegue. Más o menos este era un esquema de cómo hacíamos los despliegues. Los hospitales generales, es decir, aquellos hospitales grandes, nos llevaba 5 semanas en el despliegue. Los hospitales pediátricos y materno-infantil, 4 semanas. El gobierno de la ciudad tiene hospital de especialidades, hospital general, pediátricos y materno-infantil. Pero además también teníamos que implementar las capacitaciones al grupo de soporte técnico, es decir, al grupo de sistemas. Es decir, un avance por etapas bastante planificadas que nos llevaba a finalizar a un hospital y continuar. En un momento del proyecto teníamos que desplegar 3 o 4 hospitales en el mismo momento. Era un trabajo maratónico porque teníamos que desdoblar a nuestro personal, porque recordemos que el hospital trabaja 365, 24/7. Entonces teníamos que hacer un despliegue personal impresionante. Y eso es a donde yo decía, y reitero nuevamente, la herramienta es sumamente importante. Que una herramienta sea robusta, que sea amigable, que sea usable, es completamente importante. Pero quien la usa, quien la despliega, es el recurso humano y esa es la ventaja que tenemos. La seguridad tecnológica en la CEDESA, les decía, nosotros pensamos que en TEIs no existe la seguridad al 100%. Disminuimos y minimizamos los riesgos. Tenemos, por supuesto, blindada toda nuestra infraestructura para evitar ataques.
Eso no quiere decir que no nos haya pasado. Recientemente recibimos ataque y pudimos detectar ya después de hacer un forense del hecho que el ataque provino de China, trató de llegar a uno de nuestros servidores y quería buscar y saltar hacia sacar información. No lo lograron y esperamos que no lo van a lograr. Pero tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y velando por la seguridad de la información, que es la que tenemos en tutela. Entonces, por supuesto que los hospitales representados como los usuarios en cada uno de ellos pueden acceder al SAMI, existen mecanismos de seguridad antes del router, en el proxy, otro mecanismo de seguridad, y lo que representa la nube es un centro de datos. Les decía, tenemos el hospital que funciona de manera autónoma. Tenemos un centro de datos principal y un centro de datos alterno. Toda esta información se sincroniza todos los días para que tengamos el respaldo de la información casi en tiempo real. No puede ser en tiempo real porque la información es mucho. Necesitaríamos un ancho de banda bastante importante. La aplicación se usa todos los días. Los usuarios recurrentes que tenemos son demasiados, son 30 hospitales. Entonces programamos las sincronizaciones de acuerdo a los horarios de cada uno de los hospitales, en las noches, en las madrugadas. Depende cómo tengamos que hacer para tener la seguridad de que tenemos esta información de manera real y disponible. Esto es lo que yo quisiera destacar en esta presentación como la joya de la corona, la portabilidad y la interoperabilidad. Son dos temas que se dice rápido, pero que tienen cierta complejidad. Portabilidad. Yo puedo ir a cualquier hospital del gobierno de la Ciudad de México y mi información va a estar disponible en tiempo real de lo que pasa de mi historia clínica. Eso lo decía hace 2 años y decía que ese era uno de los objetivos importantes de este proyecto. Hoy les digo, es una realidad. No importa en dónde estemos ni a qué lugar accedamos, la información la tenemos. Si yo voy al General de Iztapalapa o al Pediátrico de Tacubaya o al General de Tláhuac o al Materno Infantil de Inguarán y en cada uno de ellos tengo una intervención clínica, mi información va a estar disponible siempre en mi expediente clínico único. La historia clínica compartida, la historia clínica única del paciente. Por eso nosotros destacamos la importancia de la herramienta que implementamos, la herramienta que tiene SAMI. El core de esta herramienta es ECOS, que es una herramienta robusta, que ha permitido modificar cada uno de los mecanismos de esta aplicación para adaptarlo a nuestra realidad, a la realidad del Distrito Federal, a la realidad de cada uno de los sistemas, a la realidad de cada uno de los programas. Y eso es lo que hemos hecho, implementándolo a la realidad de enfermería, de trabajo social, de médicos generales, de médicos especialistas, y eso es lo que nos ha permitido. Pero no obstante eso, esa customatización que tenemos de la herramienta nos permite tenerla en cualquier lugar. Es una analogía muy burda, pero que les puede servir y que además no hay otra institución que lo tenga. Yo tengo mi dinero en un banco. Voy a un cajero de ese banco y puedo retirar mi dinero. Pero voy a una entidad en donde no está ese banco, pero existe otro cajero de la red y tiene mi información bancaria y puedo retirar del banco. No tengo que esperar a que mi banco le informe ni nada. En tiempo real tengo esta información. Eso es lo que hace SAMI con nuestra información clínica. No importa en qué hospital de la red esté mi información, al que vaya va a detectar esta información y la va a traer para el profesional de la salud. ¿Cuál es la ventaja? Pues desde el punto de vista clínico-médico, muchísima. ¿Qué estoy tomando? ¿De qué estoy enfermo? ¿Cuáles han sido los estudios que se me han indicado? ¿Cuáles son los medicamentos a los que soy alérgico? ¿Qué no se me debe suministrar? Es decir, con eso aventajamos un buen a la atención clínica. Si quiero hacerme un estudio de rayos X y ya me lo hice en un hospital, ya no voy a repetir esa información en el otro hospital, ya la tengo ahí en la aplicación. Si me hicieron estudios de laboratorio y son válidos a la consulta a la que yo estoy yendo por el tiempo que es muy corto, pues puedo acceder, ya no tengo que repetir. Es decir, eficienta el servicio de salud, ayuda a tener una mejor atención clínica, a reducir los tiempos de espera. Ya no tengo que llegar con el doctor y decirle, fíjese que nuevamente me duele el estómago
y el médico pues hay que mandarle a hacer estudios, hay que saber, porque ya tengo ahí los estudios que tiene. Eso es lo que hace la portabilidad. Interoperabilidad, no importa qué sistema tenga que relacionarse con el SAMI, siempre va a hablar, siempre y cuando respeten los protocolos de interoperabilidad. Hay un estándar en protocolos de interoperabilidad en temas de salud, HL7, que es con lo que nosotros hacemos la interoperabilidad. Para poder hacer esta interoperabilidad se necesita realizar o tener tus propios CDAs, es decir, mensajitos. Unos mensajitos que emite el sistema para que los sistemas se comuniquen y puedan entenderse entre ellos. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México somos la única entidad que ya tenemos una base de datos, un repositorio de CDAs creados por nosotros mismos para poder tener esta interoperabilidad. Hoy interoperamos con laboratorios, con bancos de sangre, con rayos X. O sea, nuestro hospital tiene la interoperabilidad al 100%, con farmacia. El SAMI está en todos los puntos hospitalarios de la red de hospitales de la Ciudad de México. Es una grafiquita de la misma manera técnica, cómo funciona nuestro índice maestro de pacientes. Es decir, tengo que tener identificado a todos mis pacientes para que a través de las bases de datos pueda tener un cruce y un registro. Cómo se comunica el hospital, cómo se comunican los laboratorios, los bancos de sangre o otro hospital de la propia red a través de este índice maestro de pacientes. Esta es la realidad. ¿Cómo lo ven el identificador maestro de pacientes? Te dice que en el Hospital General de Tláhuac existe un paciente que se llama Luis Vázquez Martínez, pero que es muy coincidente con el que está en Joco, que está como Luis Ángel Vázquez M, y que también se parece al de que está en General de Iztapalapa, que está como Ángel Vázquez Martínez, porque coinciden ciertos algoritmos que están programados en este índice de maestro de pacientes y te dice, la información es muy parecida, es el mismo paciente, pero siempre el profesional tiene la oportunidad de decir si es el mismo o hay elementos que no coincidan, entonces no corresponden, y entonces haces la fusión. Ahí es cuando tienes y empiezas a crear un paciente único o con un expediente clínico único. Y la historia clínica compartida, esto es lo que le decía, como la información que yo tenga en Joco, en Rubén Leñero o en cualquier otro hospital, se presenta de esta misma manera, con los datos clínicos necesarios para que el profesional de la salud pueda acceder y saber cuáles son mis padecimientos, cuáles son mis medicaciones, cuáles son los estudios de laboratorio, pero además también actuar en el expediente, incorporar información que se va a seguir alimentando en este mismo expediente clínico. Estas pantallas que les presento son pantallas reales de la aplicación. Integraciones, como les decía, la integración tiene que ser automatizada, es decir, tenemos un sistema, un expediente clínico electrónico con todo un sistema de administración y entonces todo tiene que ser gestionado a través de esta propia aplicación. Entonces, si hay que hacer un estudio de laboratorio, se pide a través de la aplicación, si hay que sacar, si se requiere sangre y se requiere ciertas características, se hace la solicitud a través de la aplicación, es decir, si se requiere un medicamento, se hace la solicitud a farmacia para hospitalización o la solicitud de farmacia para consulta externa y ahí mismo se podrá determinar qué medicación se requiere para el paciente. Por ello es lo importante de las integraciones en ello. Por supuesto, otro de los proyectos importantes, alterno y paralelo al SAMI, es el RISPAC. Permite digitalizar toda la información clínica que tienen en los hospitales y tener un mecanismo de interoperabilidad con el SAMI para que el profesional de la salud pueda ver la imagen y una interpretación de esa imagen. El médico tratante podrá acceder a esta información si quiere ver la imagen y tiene su interpretación. Este es un proyecto también exitoso de la Secretaría de Salud, se llama Emiradi y se integra con SAMI y que tiene estos resultados, que facilita al profesional de la salud la información que se tiene en cada uno de los expedientes clínicos. Una de las innovaciones importantes, y lo comentábamos hace ratito con Juan Carlos Reyes y con la compañera de Secretaría de Salud de Zacatecas, es la firma. Muchas aplicaciones utilizan las firmas electrónicas para firmar, para identificar a las personas, y es un muy buen mecanismo.
Es un mecanismo que tiene certificación a través de una entidad, que puede ser la Secretaría de Hacienda, pero que trae muchas repercusiones colaterales. El profesional de la salud tiene la idea de que al firmar con su firma, con su fiel, está haciendo un timbrado fiscal a la Secretaría de Hacienda, cuando en realidad no se hace de esa manera, pero tiene esa idea de que se está haciendo de esta manera. Y dice, ¿por qué yo tengo que firmar con mi identificación fiscal algo que estoy haciendo en mi trabajo? Una de las innovaciones que trae SAMI a la realidad de la Ciudad de México es la firma grafométrica, y es la expresión de la firma tal cual lo hacemos con pluma y papel a través de un pad electrónico que se incorpora a los documentos. Se incorpora un consentimiento informado o al documento que sea necesario, que ya está preestablecido, y se incorpora la firma. Esta pad de firma tiene la posibilidad de poder llevar a cabo peritajes en donde te determine la presión, la inclinación, los rasgos grafométricos para poderle darle validez. Pero además es muy importante porque la firma, el consentimiento informado es para las personas también que no tienen derecho, bien, de nuestros usuarios. Entonces no todos pueden tramitar una firma electrónica o acceso a una USB. Entonces, tal cual firmen en un papel, lo firman y lo incorporan a nuestro consentimiento informado. Tenemos reglas de la utilización. El jefe de gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una modificación a la Ley de Salud para darle vida a la firma grafométrica. La misma fue autorizada. Asimismo, llevamos a cabo la modificación del Reglamento de Salud del Distrito Federal para poder usar esta firma grafométrica. Y entonces tenemos reglas puntuales para la utilización. No guardamos la imagen, no la utilizamos, cada documento que tiene que ser firmado tiene que poner su firma, autógrafa la persona. Es decir, garantizamos que la integridad de esa firma es usada de acuerdo a los mecanismos legales que están establecidos y que ya tenemos un respaldo jurídico. Este es un avance importante en materia legal, en materia de salud y en seguridad para las personas. Todo sistema de información requiere de una mesa de ayuda. Y esta mesa de ayuda tiene que ser tan profesional como lo es la misma aplicación. En este momento tenemos una mesa de ayuda compartida, tanto el consorcio ganador de la implementación del proyecto como el equipo técnico de la Secretaría, y entonces tenemos concentradas a través de 3 mecanismos la ayuda. A través de un chat que tiene la propia herramienta, ahí mismo se conectan y hacen un intercambio de información sobre cuál es la problemática, a través de una línea telefónica, una extensión, en donde se tiene un soporte técnico, y a través de un correo electrónico. Aunado tenemos soporte en cada uno de los hospitales, personal de la Secretaría que da soporte a cada uno de ellos. Las mesas de ayuda tienen niveles de servicio, 1, 2 y se escalan a nivel 3. De acuerdo a ellos vamos atendiendo. Poco más o menos más de 15,000 atenciones resueltas, y los principales problemas es la lentitud y la configuración. Muchas veces todo esto es cuestión de subjetividad, qué tan lento o qué tan rápido es muy subjetivo. Estamos en una época de la inmediatez, entonces queremos que demos clic y que responda de inmediato. Y así tiene que ser, y estamos trabajando para que así sea. Sin embargo, los sistemas de información no tienen palabra de honor, quisiéramos que lo tuviera, pero pues son sistemas y en cualquier momento se caen y en cualquier momento hay que restabilizar. Lo importante, insisto, no es el problema, sino los mecanismos que tenemos para solventar esos problemas, para enfrentar ese conflicto. Algo importante que comentaba Juan Carlos Reyes es que la herramienta tecnológica que nosotros implementamos cuenta con la certificación correspondiente de la DGIS. Es decir, la Secretaría de Salud Federal certifica que esta herramienta cumple con lo establecido en la norma oficial mexicana 024 del expediente clínico electrónico. Como institución de gobierno, tenemos la obligación de darle cumplimiento puntual a la normatividad. No podíamos instalar una herramienta que no contara con esta certificación. Y además de eso, garantiza que todo este mecanismo de información que presentó Juan Carlos Reyes a través del SINUS, a través de México Conectado, lo tienen con SAMI. Es decir, el Distrito Federal o la Ciudad de México actualmente tiene la posibilidad en este momento de tener una interoperabilidad con cualquier sistema de salud que así le desee, nacional o federal. Entonces, tenemos esa oportunidad de poder hacer este intercambio de información, interoperar. Si mi expediente clínico electrónico lo necesitan ver en nutrición, a través de los mecanismos de interoperabilidad se puede llevar a cabo. Y eso es un salto en la evolución
de la atención médica en materia tecnológica, importantísimo. Es cierto que tienen algunas otras instituciones, el IMSS, el ISSSTE, y no las menosprecio, herramientas tecnológicas robustas como el expediente clínico electrónico. Pero el tema no es solo tenerla, sino tener la posibilidad de compartir la información. Eso es lo importante y esa es la joya de la corona del SAMI. Algunos de los logros que puedo presentarles en este momento, por supuesto que estamos en un mecanismo de ir incrementando la información. Son más de 878,000 pacientes atendidos. Los rasgos más importantes son 6.530.000 constantes vitales ya en la plataforma, y así tenemos información constante día a día de la estadística hospitalaria. Los sistemas de información en salud son totalmente importantes y trascendentes. Ellos nos ayudan a tomar decisiones, a saber qué es lo que está pasando con la población, a tomar un camino en el rumbo en materia de atención a la salud. Tenemos, por supuesto, que un dashboard en donde nos puede dar los indicadores en tiempo real de qué es lo que pasa por hospital, por padecimiento, por grupo de edad, por enfermedad. Es decir, la posibilidad de tener la información como la queramos o como la necesitemos para alimentar sistemas federales, sistemas nacionales y para la propia toma de decisiones de la Secretaría. Si se está teniendo enfermedades importantes en alguna región, hay que hacer los cercos sanitarios correspondientes, o se están incrementando los embarazos en cierta región, hay que establecer los mecanismos de promoción a la salud. Es decir, esta es una herramienta integral que permite la toma de decisiones no solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de promoción y atención a la salud. SAMI ha evolucionado desde el 1.0 que instalamos en el primer hospital, que fue Ajusco Medio, al día de hoy. Tenemos una evolución importante. Hoy estamos en una versión 4.0. En 2 años y en poco menos de un año de implementación del proyecto, ha evolucionado tanto. Y esto quiere decir que es gracias a la mejora que hemos ido teniendo, a la retroalimentación que hemos ido teniendo de nuestros propios usuarios. Empiezan a utilizar la herramienta y empezamos a saber en dónde empezar a ajustar las cosas. Y entonces nos permite tener una evolución. Quizá el próximo año, o dentro de 2, estaremos en un SAMI versión 9. Si nuestros teléfonos, nuestras smartphones, requieren actualizaciones constantes, y estas actualizaciones son casi cada año, cualquier otro sistema lo requiere, por seguridad, por evolución, por incorporar nuevos programas. Siempre hay que estar evolucionando. Un sistema de información, y en materia de salud, siempre es un sistema vivo, que tiene que estar creciendo y evolucionando, sin lugar a duda. A grandes rasgos, esto es lo que hoy es SAMI. SAMI hoy es una realidad, reitero, una realidad gracias a la participación de todo el personal del gobierno de la ciudad, de todo el personal de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, y gracias a la herramienta que pudimos obtener a través de estos mecanismos. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Sin duda, habrá preguntas para aquí. Si podemos apoyar con los micrófonos, por favor. Buenas tardes. Carlos Hernández, del Instituto de Salud del Estado de México. Ustedes tienen en su poder información muy delicada, muy importante. Los datos de la población más grande del país no es poca cosa. Y bueno, si a alguien le voy a decir la verdad sobre mi vida, pues es a mi médico, ni siquiera al sacerdote cuando me voy a confesar, ¿no? Que ni me confieso. ¿Cómo garantizar que todos estos datos no van a estar a la venta en Amazon.com? ¿Cómo garantizar que esta información, ustedes trabajan para el gobierno, ustedes son parte del gobierno, yo también, que esta información por orden superior no va a llegar a las manos equivocadas cuando haya una campaña política, cuando haya que buscar información de una persona en particular? Justo es lo que decía, en materia de tecnologías de la información no existe seguridad al 100%. Aquel proveedor que diga yo te garantizo al 100% la seguridad está mintiendo. Los principales ataques son hacia el interior. ¿Sí? El principal ataque y el más poderoso que tienes es al interior. Por eso debes de fijar reglas de seguridad, lo que decíamos, cuáles son los mecanismos de seguridad internos, cuáles son los programas de recuperación de la información, cuáles son tus reglas de operación del sistema, quién tiene autorización para entrar, cómo lo tienes identificado. El sistema tiene la posibilidad de tener toda una auditoría. Si entra Luis Ángel Vázquez al SAMI,
para qué entró, qué verificó, qué copió, qué buscó. ¿Sí me explico? Es decir, tener todo el rastro. Por eso lo importante es decir, SAMI no tiene conectividad en Internet. O sea, no hay forma de que hoy desde mi tableta o mi computadora, aquí en este foro, yo pueda entrar al SAMI y mostrárselos a ustedes. Tiene que ser de nuestra propia red. Tiene que estar casado con las identificaciones que tenemos a través de los IPs y además de todos los mecanismos de seguridad que tenemos, los firewalls, los antivirus, una serie de elementos muchos más técnicos, muchos más complejos que permiten estar monitoreando la actividad inclusive de cualquier terminal. Es decir, yo tengo mi computadora, soy médico de un hospital, tengo determinados hábitos en la usabilidad del sistema, pero entonces empiezo a tener un hábito distinto. Esta herramienta empieza a identificar y te empieza a alertar y te dice, oye, tal computadora está teniendo una actividad no coincidente con su trabajo, y empezamos a tener los mecanismos de seguridad. Los ataques buscan eso, entrar, robar tu información, y lo primero que te dicen es, págame para que te la dé. No te lo pago, no te la doy y la pongo a disposición. O no es que la venda, simple y sencillamente la ventilo. Y entonces pongo en ridículo a toda una institución en esta materia. Trabajamos todos los días. Nuestra mayor preocupación es la seguridad de la información que está en esto. Tenemos las herramientas tecnológicas que están tutelando la seguridad de esta información y seguimos trabajando y seguimos monitoreando, pero es un trabajo día a día y es parte de todos nosotros. Si nosotros mismos no quebrantamos la seguridad de esta información, difícilmente va a pasar eso. Gracias. Mencionabas el que se puede escalar. Sí, ¿puedes dar la institución y el nombre, por favor? Soy Armando Iniestra, de parte de la UNAM. Mencionabas que se puede escalar el SAMI, ya estamos en la evolución 4.0. Las siguientes ocasiones en las que se va a escalar la plataforma, ¿va a ser por parte de lo que sería la Secretaría de Salud del Gobierno o sería por parte de la empresa que desarrolló el SAMI? Estamos haciendo un intercambio de conocimiento, estamos traspasando el conocimiento. Nosotros en las bases de licitación lo que solicitamos es el código fuente. Es decir, para aquellos que no están familiarizados con los temas en salud, en tecnologías, el código fuente significa el corazón del sistema. O sea, la Secretaría de Salud es dueño de este corazón y puede hacer las modificaciones. Por supuesto que tenemos la capacidad de que el equipo interno de la Secretaría lleve a cabo las evoluciones mañana, siguiente año, en 2 años. Por eso decía que es un ente vivo que sigue evolucionando. Y tiene que evolucionar con nosotros. Nosotros somos la Secretaría. ¿Otra pregunta? Muchas felicidades, ¿no? por integrarse en esta estrategia que por lo que escuché, pues tienen 2 años, ¿no? Entonces, con base en la experiencia que nosotros tenemos, nos gustaría más sobre la parte técnica que escuché dar, que plática de decir, bueno, está estructurado, fortalecido con lo que dice la SRO 24, me inclinaría más sobre cómo le van a hacer, porque a partir pues están en el proceso de implantación, están teniendo una base de datos a 2 años apenas. ¿Cuál es la estrategia de validación de la calidad de la integración de la información clínica en el expediente? Porque me queda muy claro, ¿verdad? Por la experiencia que tenemos, que en tecnologías o bueno, en el manejo de bases de datos, lo de menos es lo cuantitativo. Y lo tengo que comentar porque durante 10 años una de las debilidades o de las cosas que normalmente me complica, tanto en el expediente clínico electrónico de primer nivel de atención como en el segundo, es la calidad de la información. Para los que no trabajan en instituciones gubernamentales, los hospitales que dependen de las secretarías, tenemos que estar acreditando constantemente los hospitales con Seguro Popular para tener las vías de financiamiento. Entonces, esto implica una validación de la integración de la calidad, no del total de la información. ¿Cuál es su estrategia? Pensando en que el lapso que llevan de implementación pues todavía es corto, ¿no? Se acaban de implementar. ¿Cuándo empieza su fase de validación de la calidad de la integración de la información? Específicamente lo que digo, en la historia clínica, ¿cuál es su estrategia para que el médico usara adecuadamente la CIE-10? ¿Cómo le hicieron, por ejemplo, o cómo le piensan hacer para la parte de que cumplan los parámetros de los indicadores de la atención en calidad? ¿Verdad? Que por lo menos a mí eso me genera dificultad.
no recuerdo porque no puse mucha atención, en la parte del primer nivel de atención, en sus centros de salud, ¿cómo le hacen para que tengan esa comunicación en la parte de los sistemas de referencia y contrarreferencia o la parte de la interconsulta en el traslado de la información? Nosotros, como lo comenté, generamos una guía de interoperabilidad entre telemedicina y expediente clínico electrónico, y nos hace falta hacer la otra, ¿no? Entonces, mi pregunta está enfocada a eso, y luego, ¿cómo le van a hacer para presupuestar la actualización constante del software? Porque comentando igual los que trabajan en la parte de salud, cada año el sistema de información en salud sufre adecuaciones. Afortunadamente o desafortunadamente el SAE no tiene tantas, y eso representa pues para nosotros cada año buscar la forma de presupuestar para comprar actualizaciones de software. ¿Cómo le van a hacer, cómo le piensan hacer para esos siguientes niveles en su implementación? Vale, muchas gracias. Justo a tu lado está sentado Jorge Morales, que es el director de Sistemas de Información de la CEDESA. Bajo su responsabilidad está a cargo la integridad de la información. Tenemos una estrategia muy clara y, como lo decía dentro de la presentación, el médico se tiene que dedicar a dar consulta, no ver si corresponde o no corresponde el código CIE-10, si está bien catalogado, si no está catalogado. Tenemos diferentes etapas y en esa es justo en lo que está trabajando Jorge y Elizabeth, que está a un lado, que es la subdirectora de información, para trabajar justo en la integridad de la información. Pero una cosa importante, para poder llegar a ello, primero tenemos que tener algo que es la usabilidad de la herramienta. Es decir, tenemos que lograr que el 100% de los médicos, el 100% del profesional de la salud utilice la herramienta tecnológica, y entonces vamos a empezar a tener información y entonces vamos a tener que empezar a revisar la calidad. No quiere decir que no lo estemos haciendo en este momento, se está trabajando, pero estamos integrando a cada vez más la usabilidad de la herramienta. Hacer un cambio tecnológico de pluma y papel o de máquina de escribir a una herramienta tecnológica es un paso bastante complicado, y es en lo que hemos estado trabajando. Sí estamos preocupados por la calidad de la información, sin lugar a duda. Ahorita tenemos procesos paralelos y que lo tendremos que hacer, que en algún momento tendremos que dejar la estrategia digital y dejar a un lado la estrategia análoga. Solo en este momento SAMI abarca segundo nivel de atención. Estamos en un proyecto de construcción para tener a los 300 centros de salud que tiene el gobierno de la ciudad conectados también con una herramienta tecnológica que interopere entre SAMI y ese otro proyecto, se llama SAMIC, que permita interoperar. Y por supuesto que tenemos las guías de interoperabilidad. Para cada uno de los elementos que quieran interoperar con SAMI, tiene que respetar ciertas reglas y tiene que ser de acuerdo al protocolo establecido. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tomamos la última pregunta antes de pasar a la comida. Adelante, por favor. Ismael Barragán, del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Mi pregunta es que si el SAMI solamente tiene el alcance aquí en la Ciudad de México. Por citar el ejemplo que pusiste hace un momento, si yo voy a Veracruz y quiero disponer de mi dinero, pues voy a un cajero y ahí obtengo mi dinero. Si alguna persona se atiende por algún motivo en Veracruz, viene aquí a México, tiene una estadía de algún tiempo y se siente mal, se atiende aquí también, hay esa integración, o bueno, no sé, esa información está a su alcance aquí en México, lo que él registró previamente en Veracruz. Justo es lo que yo le decía, la portabilidad. Y lo que digo, y que está muy alineado a lo que dice Juan Carlos Reyes, él es el que está haciendo la estrategia nacional. La Ciudad de México hizo la estrategia para la Ciudad de México. Quiere decir que hoy en día los hospitales de la Ciudad de México están preparados. Si pensáramos que este es un proyecto tipo Lego, tenemos los conectores necesarios para que el sistema de Veracruz, de Oaxaca, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, se conecte y empezamos a interoperar a través de estos protocolos de interoperabilidad HL7. La respuesta es sí, es viable, sí es posible, pero necesitamos que las otras entidades hagan su trabajo. Zacatecas tiene expediente clínico electrónico, empezamos a trabajar mecanismos de interoperabilidad con Zacatecas para que las personas que viajemos a Zacatecas o cambiemos de residencia y vayamos a Zacatecas, tengamos nuestra información, porque yo soy convencido de que la información en salud
pertenece a los pacientes. Las instituciones tienen la obligación de resguardar esa información, pero es mi información. Y entonces yo tengo el derecho de que en cualquier lugar, no importa en dónde esté, pueda acceder a ella y poder tener mi información clínica en tiempo real y actualizada. La respuesta es SAMI sí tiene la posibilidad de hacerlo. Está la posibilidad, o sea, que en este momento aún no se cuenta. Porque necesitamos que la estrategia nacional empiece a agrupar a las otras entidades. O sea, nosotros estamos listos para hacer el intercambio de la información, pero ¿a quién se lo intercambiamos? Porque necesitan un par igual, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Bien, muchas gracias. Y bueno, pues, Sergio, muchísimas gracias, te agradecemos. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias.